su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Listo. Hola, buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a esta reunión virtual. Bienvenido a todos los hermanos de la Iglesia Génesis, a nuestros amigos que se reúnen a través de este medio electrónico, de la plataforma de YouTube, de las redes sociales. Estamos en miércoles 5 de abril del 2023 y pues bueno, estamos en esta semana mayor, recordando la última semana de actividades y de vida de nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy se titula El Rey habla por parábolas. En esta semana, que es la última semana del Rey, hoy nos vamos a enfocar en este tema y vamos a comenzar con una lectura. Nuestro texto base está basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 44. Mateo, capítulo 21, versículos 21 al 44. Y la palabra de Dios dice así: la autoridad de Jesús. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos, entonces, discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos:
El primero, Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó del vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Vamos a hacer una oración. Señor Padre bendito, en esta hora estamos agradecidos porque tú nos enviaste a tu Hijo como nuestro suficiente y único Salvador. Gracias, Padre Santo, porque a través de Él tenemos redención de nuestros pecados. Y gracias, Señor, porque Él utilizó este método para enseñarnos, Señor, para que aprendiéramos de ti, Señor, y para que pudiéramos también de esta manera acercarnos a ti. En este momento te pido, Dios Santo, que tú me permitas dirigir estas palabras a tu pueblo, Señor, que tú me permitas transmitir un poco de conocimiento, Señor, y que pongas palabras sabias en mi boca. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar. El rey habla por parábolas, pero ¿qué es una parábola? Según el diccionario de la lengua española, lo define como una narración de un suceso fingido de que se deduce por comparación o semejanza a una verdad importante o a una enseñanza moral. Etimológicamente, esta palabra proviene del griego para, que significa palabra, al margen, bola, y vole, que significa arrojado, es decir, arrojado, lanzar con fuerza la palabra. Se refiere en específico a enseñanzas morales tomadas de alguna narración, por ejemplo, justamente las historias bíblicas. La palabra griega parábole aparece 50 veces en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Mateo se enuncia 17 veces, Marcos narra 13 parábolas, Lucas 18 y también Pablo en Hebreos menciona 2 parábolas. Esta palabra se refiere a algo que sirve como modelo o ejemplo al apuntar más allá de lo mismo que se cumplirá después. Es una narrativa de longitud variable
designada para ilustrar una verdad a través de una comparación. La parábola. ¿Qué es lo que tienen estas historias tan sencillas para dar de qué hablar de ellas después de 20 siglos? Porque todavía siguen hablando, y en nuestra lengua el término palabra viene de parábola, de todas las formas del discurso que utilizó Jesús. En esta, la que ha conseguido mayores éxitos, las que dirigió Jesús. La parábola es simple, eterna, evidente, pero una mirada insistente la hace parecer compleja, contingente y abierta a múltiples sentidos. Las dos miradas siempre son verdaderas. La parábola se entrega inmediatamente y sigue impresionando hoy al lector con el mismo vigor de antaño. Las parábolas de nuestro Señor Jesucristo son una ventana a su corazón y su estilo de enseñanza. Es increíble que nuestro Señor Jesucristo haya decidido enseñarnos algunas de las lecciones más importantes sobre la vida cristiana de una manera excesivamente sencilla, pero a su vez compleja. Si podemos analizar un poco las parábolas, siempre tienen una introducción de forma literal, formal e interrogativa, obligando a tomar una posición. Esta en particular empieza con una pregunta que dice: ¿pero qué os parece? La imagen aquí se ha transformado en un relato. ¿Pero qué es entonces un relato? Según las ciencias del lenguaje, el relato se define por la transformación que narra entre un estado inicial y un estado final. Para que haya relato, es preciso que se produzca un cambio entre el comienzo y el fin. Dentro de este relato se despliega una intriga. La extraordinaria economía de medios que se dan en la vida a la parábola significa que no se detiene ningún detalle superfluo. Nada de floritúas ni de ornamentos. Cada uno de los detalles tiene su sentido. La estrategia del narrador se sirve tanto de lo dicho como de lo no dicho. Los silencios de la historia abren al lector un espacio que su imaginación se encarga de rellenar, penetrando de pronto a través de estos resquicios en el interior del mundo narrado. Abre una ventana más allá de ella. En esto, la parábola es fiel a su nombre, parábale, palabra lanzada afuera, palabra que lleva más allá de sí misma. En concreto, en nuestro tema, la parábola de los dos hijos, el hijo que dice sí y el hijo que dice no. La parábola del hijo que dice sí y del que dice no ocupa su sitio en un enfrentamiento de Jesús con los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Estos reaccionan contra el escándalo de las mesas derribadas en el templo. Si tenemos oportunidad de leer el capítulo completo, comienza cuando Jesucristo entra al templo y se da cuenta que ha sido invadido por mercaderes y comerciantes. Y estos sacerdotes y estos ancianos preguntan: ¿con qué autoridad actúas así? ¿Quién te ha dado esa autoridad? Después de haberles recordado que tuvieron esa misma duda ante Juan el Bautista, Jesús cuenta la historia del hijo que dijo no a su padre, pero que finalmente se dirigió a la viña, mientras que el otro hijo dijo que iría, pero no fue. Se empieza pidiendo la opinión de estos sacerdotes, de estos jefes y líderes judíos. ¿Qué os parece? La pregunta final es sobre ¿cuál de los dos cumplió la voluntad del Padre? La prioridad de la obra sobre la palabra, que reconoce constantemente la tradición judía, dictaba la única respuesta posible. La historia de los dos hijos se reduce a la paradoja según la cual la auténtica fidelidad ha de buscarse en el que dice no, pero que acaba de todas formas obedeciendo. La evidencia es ley. La última instancia en materia ética no reside en el deseo ni en decir que puede quedar desmentido, sino en el obrar. La aplicación a la situación
puede tomar entonces la forma de un veredicto. Os aseguro que los recaudadores y las prostitutas os llevan la delantera para entrar en el reino de Dios, porque Juan os enseñó el camino para ser justos y no le creísteis. En cambio, los recaudadores y las prostitutas le creyeron. Se observa de pasada que la aplicación a la obediencia se insinuaba en la formulación de este texto. Detrás de la relación padre-hijo de esta parábola se define ya en este punto medular en la relación que une a Dios con los suyos. Por debajo del relato se prepara su aplicación. La parábola que continúa en los siguientes versículos de los labradores malvados, así trae este título la mayoría de las Biblias, que comienza en los versículos 33 al 44, que viene a continuación, encierra también los elementos de un diálogo. Después de haber maltratado a los enviados que habían venido a reclamar la parte del amo al rendimiento de la viña, según la norma del contrato que existía de arrendamiento, los amotinados matan al hijo para incluso quedarse con esta herencia. En la redacción de esta parábola se invita a estos sacerdotes, se invita a los ancianos judíos a ponerse en el lugar del propietario. Vamos a ver cuando vuelve el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos ladrones? Y le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará su viña a otros que le entreguen los frutos a su tiempo. Hacen literal el juicio correcto, hacen la sentencia que se esperaba finalizar en esta palabra, y que pronuncian estas autoridades resuena literal como una autocondenación. Se darán cuenta enseguida. La pregunta final es una invitación a tomar partido y puede tomar el carácter de inclusive una amenaza. Es evidente el caso de la parábola de los viñadores rebeldes, en donde se invita a los jefes judíos a formular la sanción que pronunciará el dueño contra los asesinos, haciéndose así sin saberlo los jueces de ellos mismos. Llamada a la emoción, al utilizar la pregunta retórica para introducir un hecho de experiencia, Jesús apela a una amplia corriente de la sabiduría popular. Pero ¿de dónde proviene este privilegio concedido a la argumentación de experiencias? De que se fabrica un poder persuasivo tan apreciado en cada una de las parábolas de Jesucristo. Su impacto se debe al hecho de la experiencia, del conocimiento, de esa humanización del mismo Dios. El que Jesucristo contara con esta intuición y con estas palabras tan sabias para dirigirse a personas inclusive ancianas y estudiadas, los dejaba impactados. El envío de los criados se cierra con una violencia extrema en esta parábola. El actuar de los sacerdotes y su función como autoridad lo podríamos enmarcar en estos labradores. El hijo es echado fuera de la viña. Así, en unos días, Jesucristo también es echado de la viña al Gólgota antes de ser matado. La necesidad de entregar los frutos nos obliga a ser obedientes, a la obediencia, y queda bien subrayada en estas dos parábolas. El interés se dirige formalmente al pueblo nuevo, al que será entregada la viña con la condición de que dé frutos. El vínculo con el locutor es evidente. La segunda etapa fue un shock pascual y la intensa reflexión cristológica que transformó al Cristo predicador en el Cristo predicado. La parábola se integra en el destino del crucificado, en donde acaba el recorrido del emisor de la parábola. Jesús acaba siendo la figura del relato. Les voy a leer Hebreos capítulo 13, versículo 10 al 13, y dice: tenemos un altar del cual
no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Leer las parábolas en referencia con Cristo, con nuestro Rey, es entonces, según los evangelios, una especie de lectura teológicamente necesaria, porque es reconocer su poder de hacer surgir la proximidad del reino de una manera que hace a Jesús presente en este acontecimiento. En esta perspectiva, la lectura pertinente de las parábolas no será una lectura estrictamente teológica, en el sentido de que desplegarían un discurso sobre Dios, ni una lectura centrada en el hombre, en el sentido de que se describiría la existencia humana auténtica. Según los evangelios, la lectura pertinente de las parábolas es una lectura en relación con Cristo, en donde la proximidad del reino hace surgir junto con él la auténtica existencia humana. La libertad de la parábola de Jesús es la libertad de su autor, y que nos heredó así, por su maravillosa gracia. La parábola sigue viviendo hoy y se crea un público. El camino que indica conduce al Padre. Juan 14:6 dice: Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén.